Análisis y valoración del proyecto de offshoring para la empresa Fastport realizado por el Grupo B, Wabi Sabi. Fastport es una empresa inglesa grande ensambladora de portátiles de marca blanca que distribuye a todo el mundo a revendedores en un mercado global. Su sede está en Londres, con lo cual su idioma dominante de los negocios es el inglés. Nuestro objetivo principal es abaratar costes tanto de producción, mano de obra, logística y oficina, pero también vemos otras mejoras que podemos conseguir, como liberar capacidad operativa de los empleados y que los clientes reciban una atención más profesional y especializada en los procesos en cuestión. Por ello, el planteamiento es la deslocalización de los procesos de logística de entrega, seguimiento de ventas y gestión de almacenes, ya sea interna, que la compañía se traslade a otro país, o externa, subcontratando determinadas tareas a una empresa en otro país, para así poder mantener nuestra competitividad. Nuestro principal objetivo, como ya hemos mencionado, es la reducción de costes en producción, mano de obra, logística y oficina, pero también beneficiarnos de las ventajas fiscales del país en cuestión, ampliar la variedad del talento en puestos especializados y también la cercanía, las materias primas y estructuras más ágiles. Por ello, Fastport tiene que identificar sus recursos y capacidades, identificar su potencial con los que cuenta para aprovechar las oportunidades que nos brinda otro país. Para ello ha realizado una investigación minuciosa tanto de las tareas de cada proceso como el país en cuestión, Budapest, Hungría, para saber si conviene o no utilizar esta estrategia, ya que conlleva gran riesgo. Se ha realizado un análisis de las actividades para identificar cuáles son aquellas core de la empresa, para comprobar si el offshoring es conveniente o no. Para llevar a cabo una adecuada valoración del proyecto de offshoring, primero es necesario realizar una exhaustiva investigación acerca de los factores de relevancia que determinarán si la deslocalización de estos procesos de negocio será factible o no. Tales factores a investigar son los que se muestran en esta diapositiva. Son 6 factores. A continuación, se detallarán en mayor profundidad los datos obtenidos de dicha investigación de los factores. A continuación voy a hablar del factor de recursos humanos. Primero voy a empezar por la disponibilidad de recursos. El principal recurso de Hungría es el rico suelo negro de las explotaciones agrícolas. Respecto a los recursos económicos, en la economía 58 por volumen de PIB, con una gran importancia del sector servicio. Hungría tiene un total de más de 4 millones de personas activas en un total de 9.771.141 personas como población total. Su tasa de empleo es del 73,3%. Goza de una gran popularidad en Business Process Outsourcing debido a la gran afinidad cultural con los países europeos. La capital de Hungría se ha posicionado como la 7ª ciudad con mayores centros tecnológicos en toda Europa. Budapest cuenta con aproximadamente 100.000 empleados en este sector. El húngaro magiar es el idioma oficial del país y desde la Segunda Guerra Mundial existen porcentajes representativos de la población que hablan alemán, ruso, rumano y francés. Respecto al nivel de inglés, Hungría su habla sigue siendo mejor que la media europea. Respecto al crecimiento industrial y desempleo, la producción industrial muestra un desarrollo positivo de todas las regiones de Hungría. El mayor crecimiento es en el condado de Pest, con un alza de 9,3%. Su tasa de desempleo aumentó del año 2019, en el que se situaba en un 2,9% a 2020, siendo este año un 4,1%. Sobre la oferta educativa, Budapest cuenta con más de 35 instituciones de educación superior, 3 de las cuales aparecen en el prestigioso QS World University Rankings. Es una ciudad muy solicitada a la hora de realizar el Erasmus y su tasa de alfabetización es de 99,4%. El sistema educativo consta de escuelas generales o primarias que engloban los primeros 8 grados y escuelas secundarias que son escuelas técnicas e instituciones de educación superior. En referencia a las infraestructuras, las tareas del proceso de logística se verían beneficiadas,
ya que como podemos comprobar el gobierno de Hungría ha puesto especial interés en mejorar las mismas de manera continua debido al atractivo que brinda la capital húngara en los últimos años. Cientos de gérmenes tecnológicos atraídos por las ayudas públicas, buenas infraestructuras, su céntrica ubicación geográfica y la abundancia de personal cualificado. Vemos muy buenas conexiones a través de los aeropuertos, por ejemplo, en nuestro caso, 2 horas 25 Londres-Budapest. Hace frontera con 7 países. El Danubio es el conector entre los puertos y dispone de una buena red ferroviaria y de carreteras. Gracias a todos estos puntos mencionados, podemos ver que satisface las necesidades de transportes de personas y de mercancías, nacionales o extranjeras. Muy importante mencionar que pasan redes transeuropeas o corredores los que facilitan el transporte de mercancía, algo muy a tener en cuenta en nuestro proceso de logística. Consideramos que este factor es bastante interesante en referencia a todas las tareas que conlleva este proceso, sin perder de vista que es una actividad core y que debe ser analizada en profundidad y es un conjunto con el resto de otros factores que pueden verse influenciados unos a otros. Otra parte que hay que tener en cuenta es que al adquirir las propiedades industriales en Budapest son necesarios permisos especiales del gobierno de Hungría. En cuanto al factor 3, hablaremos del entorno de operaciones a través de las distintas características que lo engloban. En primer lugar, en cuanto a las prácticas de negocio, Hungría tiene la fortuna y la gran suerte de contar con una de las mejores estrategias de ubicación, ya que se encuentra en pleno corredor de Europa, la cual la sitúa entre los 3 corredores europeos más importantes. Y Hungría ha priorizado entre 7 prácticas de negocio según las distintas prioridades de los distintos sectores que intervienen. Por otro lado, en cuanto a la capacidad de servicios de soporte, Hungría se coloca en el tercer mejor puesto en el sector logístico, debido, como hemos comentado antes, a su gran localización, además de su gran red de comunicaciones. Por otro lado, cuenta con una mano de obra bastante cualificada, entre los cuales entrarían más de 33.000 ingenieros egresados que salen de sus universidades cada año. Por otro lado, comentaremos la madurez. Como bien sabemos, las industrias con una mayor madurez presentan un carácter dinámico, donde la inversión en estos sectores, tanto nacional como internacional, y la exportación se ha convertido en un factor clave y primordial para el mismo. Seguimos con la seguridad y la propiedad intelectual, la cual, como bien se dio cuenta Hungría, fueron creadas y modificadas varias leyes de propiedad intelectual, pero esta última, llamada Ley sobre enmiendas a determinadas leyes sobre propiedad intelectual, fue aprobada en el Parlamento en octubre del 2019 y entró en vigor en enero de 2020, o sea que es muy reciente. Para alguna de las estrategias para atraer a los inversores es, número 1, Hungría es el país europeo con los impuestos de sociedades más bajos, los cuales es un 9%. A ello se les suman incentivos económicos y una serie de subvenciones que el propio Estado húngaro da a los inversores, que puede oscilar entre un 20 y un 50% de toda la inversión realizada inicialmente. Relativo al atractivo del país, lo cierto es que Hungría cuenta con unas políticas de promoción muy atractivas, ya que su principal objetivo es estimular principalmente las inversiones y fomentar las relaciones económicas internacionales, bilaterales y multilaterales. Actualmente Hungría se trata de un país muy de moda para realizar offshoring, ya que entre otros factores, su gente posee una gran capacidad de adaptabilidad al medio y suponen una potente mano de obra, dado su carácter predispuesto y trabajador. Por otro lado, a pesar de que los indicadores económicos muestren generalmente datos positivos, en este país no existe una verdadera estabilidad política y económica, en parte debido a la formación ultraconservadora de su gobierno. Resulta muy llamativo conocer que el porcentaje de pobreza húngara duplica la media europea. En relación a las importaciones, Hungría posee una gran madurez en este campo, sobre todo con materias primas. Respecto al PIB y PIB per cápita, nos indican que el nivel de vida allí no es demasiado elevado.
aunque poseen una relativamente buena salud económica, ya que van aumentando gradualmente con el paso del tiempo. Asimismo, es debido mencionar que las relaciones bilaterales con Inglaterra, aunque ahora algo más deterioradas y complicadas por el Brexit, son generalmente fluidas y bastante buenas, dado que antes ambos países pertenecían a la Unión Europea. Yo voy a presentar los riesgos macroeconómicos y políticos. Hungría puso en marcha una acción principal en su política monetaria donde utiliza los tipos de interés como herramienta esencial, disminuyendo su tipo de interés hasta conseguir en julio de 2020 reducirlo a un 0,60%, lo que es aún insuficiente en comparación con la libra. Gracias a la entrada en la Unión Europea, Hungría ha conseguido una mejora económica muy importante. Sin embargo, el comercio con Reino Unido ha bajado considerablemente debido al Brexit. La tasa de apertura comercial en 2019 fue de un 142% y sus importaciones supusieron un 69% para el PIB del país. Durante los últimos años, el crecimiento del crédito fue exponencial y se prevé que de cara al 2020-2021 seguirá creciendo. Además, en los últimos 3 años, el gobierno húngaro ha introducido medidas para apoyar al sector financiero del país. Por otro lado, la política de Hungría es bastante estricta y está caracterizada por ser una democracia profundamente dividida entre la derecha conservadora y la coalición de oposición unida, lo que genera muchísimas tensiones en el país y sobre todo con algunas empresas extranjeras. A pesar de ello, desde la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, el gobierno húngaro ha tomado una serie de medidas de apoyo a la acción económica con el objetivo de limitar el efecto de la pandemia en la destrucción de empleo y en el crecimiento económico. Lo que no sabemos si seguirá vigente a la vista de que el primer ministro húngaro ha planteado la idea de dejar las instituciones públicas en manos de empresas privadas afines a sus ideas. Finalmente, el nivel de desempleo en Hungría ha aumentado significativamente en el 2020, aunque bastante menos que en Reino Unido, pero podemos pensar que esto es debido a la pandemia que ha afectado de la misma forma en el mundo entero. Hungría apuesta por la inversión extranjera, ofreciendo a las nuevas empresas un sistema de impuestos competitivos y una economía moderna, y por tanto otorgándoles los mismos beneficios que a las empresas nacionales. Además, ofrece incentivos y subvenciones, sobre todo para crear nuevos puestos de trabajo. Pero lo que realmente nos importa a nosotros son los tipos de impuestos que afectan a la actividad económica. En primer lugar, el impuesto local de actividades empresariales, que asciende a un 2% de la venta neta de la empresa. El impuesto de sociedades, cuya cifra es del 9%, uno de los índices más bajos de toda Europa. Y por último, el impuesto sobre dividendos y el IVA, que asciende al 27% de la base imponible del producto o servicio adquirido. Debido a la naturaleza de nuestra actividad económica, debemos tener en cuenta la política de aranceles que Hungría lleva a cabo, destacando en ella que el arancel promedio es del 3,6%, pero no se aplicará si la mercancía no sobrepasa los 117 euros. A continuación, y teniendo en cuenta la comparativa realizada entre Londres y Budapest, se procede a determinar las conclusiones finales para cada proceso de negocio. Para decidir si externalizamos el proceso de logística de entrega, nos hemos basado en 3 cuestiones principales. La primera es el nivel de cualificación de los trabajadores de Hungría. El segundo, la infraestructura que se necesita para llevar a cabo el proceso, como pueden ser un centro de logística. Y el tercero, la política de exportación e importación, donde hay que destacar que la situación en Reino Unido por el Brexit perjudicará el libre comercio con Europa. Por todo lo explicado anteriormente en la memoria, hemos decidido externalizar el proceso parcialmente, debido a que nuestro objetivo principal es la reducción de costes. Por una parte, dividiremos el mercado en 2, es decir, la parte externalizada de la empresa en Hungría estará enfocada a mercados de la Unión Europea, Asia y Latinoamérica, y por otro lado, cubriremos la demanda de Norteamérica con la sede de Londres. Por otro lado, implantar un centro logístico en Hungría nos va a proporcionar una serie de ventajas, como es la atención global debido a la situación centralizada y la obtención de subvenciones e incentivos por invertir en este país.
Para concluir el proceso de seguimiento de ventas, tras el análisis de todos los factores influyentes, podemos decir que hasta hace relativamente poco se había excluido del offshoring al departamento comercial, ya que se mantenían como parte del core business por su carácter estratégico. Budapest es una excelente opción para realizar el offshoring. Se puede destacar su elevada formación con los salarios inferiores a Londres, un excelente nivel de inglés para hacer posible la comunicación y sus infraestructuras que continúan mejorando en los últimos años. Su localización estratégica lo sitúa mucho más cerca de los países con posibilidades de inversión empresarial y con grandes mercados de consumidores, como es el ejemplo de Alemania. Pero para el proceso de seguimiento de ventas se debe tener en cuenta el deterioro de las relaciones bilaterales entre Hungría e Inglaterra, causados por el Brexit, por lo que las acciones de preventa como captación de clientes y campañas de marketing deben ser realizadas con especial cautela. A continuación, analizaremos las ventajas y los inconvenientes del offshoring. En cuanto a las ventajas, vemos cómo tienen unos costes menores, la experiencia es variada y el retorno de la inversión suele ser en un plazo rápido, mientras que los inconvenientes es una pérdida del control del proceso y la aparición de una mayor competencia. Teniendo todos estos factores en cuenta, hemos tomado la decisión de que vamos a realizar un offshoring parcial, ya que consideramos que la estrategia de ventas es un pilar fundamental para definir nuestro crecimiento, pero hay tareas secundarias en las que optamos por el offshoring parcial para acceder a otros mercados y establecer unas nuevas redes de ventas. La parte que se deslocalizará de la empresa se enfocará sobre todo en la atención al consumidor y los servicios postventa. Tras analizar los datos obtenidos en el proyecto de investigación, FastFord determina que se realizará offshoring del proceso de negocio de gestión de almacenes. Varios son los motivos que respaldan esta decisión. El primero es la elevada capacitación y formación laboral e idiomática de los trabajadores, la amplia experiencia de importar y exportar materias primas, lo que implica un absoluto control del campo de gestión de almacenes, la ubicación seleccionada, Budapest, la cual es una perfecta opción como entorno de operaciones por ser el centro de negocios del país, las buenas y fluidas relaciones bilaterales con Inglaterra, las cuales no se han visto demasiado afectadas por el Brexit para este proceso de negocio, a pesar de que al proceso de logística, estrechamente ligado a este proceso, sí que le afecte notoriamente. Las positivas estadísticas de nivel de desarrollo económico, bajo PIB per cápita y sueldos inferiores a Londres que nos permiten ahorrar. Y por último, las ayudas e incentivos que este país ofrece a la inversión empresarial. Con esto, se da por concluido el análisis y la valoración del proyecto de offshoring para la empresa FastFord en relación a los procesos de negocio previamente mencionados. Agradecemos enormemente que hayáis llegado hasta aquí y esperamos que este estudio haya sido de vuestro interés. Un saludo, el grupo Wabi Sabi.